Saludos mis queridos hermanos y oyentes, muchas gracias por recibirme en sus hogares por medio de su pantalla, el teléfono, la tableta, la manera como usted me escuche. Realmente me siento muy agradecido y muy bien acompañado porque estamos escuchando estas charlas de estas conferencias del gran profesor de teología, el doctor Martín Lutero. Fue doctor en teología, traductor de las Sagradas Escrituras, de sus idiomas originales, gran escritor, miles y miles y miles de páginas, y por así decir, como consecuencia, la industria de la imprenta y la organización de libros, la publicación de libros tal cual los conocemos hoy, se hizo mucho más rápida y extensa por toda Europa. Pero hoy estamos tomando, por así decir, un paréntesis para comparar el mensaje de Pablo, según lo rescata Lutero, con lo que se ha escrito en particularmente una secta por una profetisa. Muchos de ustedes la conocen, tendrán hasta los libros que voy a citar, para que ustedes vean una comparación entre lo que dice Lutero, rescatando a Pablo, y lo que dice la presunta profetisa, mensajera del Señor, sierva del Señor, espíritu de profecía, testimonios, como le quieran llamar, con respecto a el libro de los Hechos y particularmente Cornelio y el Concilio de Jerusalén. Como ustedes han visto en los videos anteriores, que Lutero tuvo esta gran luz, iluminado por las Escrituras, y siempre que se estudia la Escritura, la luz del Evangelio, el Espíritu Santo está allí para aclarar de cómo el libro de los Hechos ilumina, recalca, enfatiza la justificación por la fe. Porque el libro de los Hechos indica cómo cuando el Evangelio fue enviado a los gentiles, el Espíritu Santo trajo el don de la justificación sobre los gentiles sin que ellos guardaran la ley y mucho menos conocieran la ley. Y aquí entonces voy primeramente a leer un párrafo de Lutero que ya hemos leído antes, y luego vamos a ir y comparar esto con algunos escritos de Elena White. Hay recalcar estos asuntos con diligencia, dice Lutero, pues los adversarios no toman en cuenta el tema de los hechos de los apóstoles. Y claro, Lutero estaba hablando allí de los teólogos papales y de los sectarios también que había en sus días. Yo mismo, en tiempos pasados, cuando leía este libro, no lo entendía para nada. Por tanto, cuando escuches o leas en los Hechos de los Apóstoles, o donde encuentres la expresión gentiles en las Escrituras, no la debes entender literalmente según la naturaleza común a los gentiles. Es decir, que no tenían conexión alguna de su ADN con las tribus de Israel. No podían conectar su descendencia con las tribus de Israel. No eran judíos.
Esta palabra contiene un significado espiritual, pues no describe a los que están bajo la ley como los judíos. Pues así describe a los judíos en el capítulo 2. Nosotros, y allí Pablo se coloca entre los judíos, nosotros somos judíos por naturaleza. Claro, él no podía decir ADN, pues no se conocía en aquel entonces, pero él, según la carne. Más bien, la palabra gentiles describe a los que no tienen la ley. Claro, no siendo judíos, no tienen la ley ni conocen la ley. Pueden ser persas, pueden ser sirios, pueden ser romanos, pueden ser griegos, como eran muchos en la iglesia primitiva. Por ejemplo, ustedes leen el último capítulo de la epístola a los romanos y ustedes encuentran allí una larga lista de nombres a quienes el apóstol envía saludos. Y usted hace un análisis de esos nombres y se encuentran muchos grupos étnicos y lingüísticos en la iglesia de Roma, tal cual los que he mencionado, sirios, persas, griegos, romanos y otros. Más bien la palabra gentiles describe a los que no tienen la ley. Por tanto, decir que los gentiles son justificados por la fe no significa nada más sino los que no observan la ley ni hacen sus obras, los que ni han sido circuncidados ni ofrecen sacrificios. Ellos son los justificados y reciben el Espíritu Santo como señal de su justificación. ¿De qué modo? No por la ley y sus obras. Y como ya hemos visto, aquí se habla de toda la ley que es inseparable. Y ya nosotros hemos visto en videos anteriores que la ley moral y la ley ceremonial son inseparables. Todos son una sola cosa. Toda la ley moral y ceremonial, que se le llama así ceremonial, es un conjunto de 613 mandamientos que forman una sola unidad. Fue Agustín, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, santos según la Iglesia romana, que se inventaron, Orígenes también, se inventaron esa división de la ley moral y la ley ceremonial. Y esa división de entre las dos leyes fue propagada por la Iglesia romana a lo largo de los siglos. Y veremos por qué eso es importante para el estudio de la justificación por la fe. Así que ellos, los gentiles, no fueron justificados por la ley y por sus obras, porque no tenían ley alguna, sino gratuitamente y sin ningún otro medio, sino solo al escuchar la predicación del Evangelio. Y claro está, los gentiles se daban cuenta de su insuficiencia de justicia. Ellos tenían otras leyes que no eran las leyes de Moisés. Leyes morales y éticas que también acusaban a sus conciencias. Muchas de esas leyes abarcaban todo lo que se encuentra en la ley judía, particularmente en los
10 mandamientos, aunque algunas observancias de los mandamientos son diferentes. ¿Por qué? Porque la ley judía, tanto en lo que hoy llaman la ley moral como la ley ceremonial, todo ese conjunto de mandamientos tenía un propósito dual, un propósito con dos extensiones. El primero era acusar de pecado y hacerlo incrementar, porque el mismo apóstol Pablo dice que la ley fue dada para hacer acrecentar el pecado. Eso lo dice en Romanos 15, versículos 10 al 20, al 21. Mostrarle a la conciencia humana su profunda escasez de rectitud moral. Eso lo hacía tanto los 10 mandamientos como lo que llaman la ley ceremonial, porque la ley ceremonial incluía muchas cosas morales. Por ejemplo, la ley que llaman la ley ceremonial hablaba de la prohibición contra el incesto, las relaciones con miembros de la familia cercana y muchas otras cosas que son prohibidas por la buena moral, no solamente la moral judía, sino la buena moral de muchas de las culturas a lo largo de los años que tienen las mismas prohibiciones. Donde no hay ley moral, entonces sí existen todas estas cosas, por ejemplo, en ciertas formas de paganismo e idolatría. Pero la ley tenía otra función. La primera es acusar a la conciencia de su falta de moral. Y la segunda, la ley prefiguraba la moral del Mesías. Ustedes leen todos los 10 mandamientos y allí ven la moral del Mesías Jesucristo enviado por Dios. Él fue el único que se levantó, se puso en pie y estuvo mucho más por encima de la moral de los 10 mandamientos. Que él cumplió todo lo que era la ley. Y algunos preguntan, y lo voy a incluir aquí, aunque se me haga muy extenso el tema, esta mañana tal vez tendré que cortarlo, inclusive el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento prefigura a Cristo, quien nos da un eterno sábado. El sábado semanal, el reposo semanal, tiene su cumplimiento en una persona, y esa persona no eres tú, esa persona es Cristo, quien se entregó a sí mismo para darnos eterno reposo ante Dios. De tal modo que Jesucristo vivo, muerto, resucitado, y el que está ahora a la diestra de Dios, Él es mi sábado. Yo no necesito de un séptimo día para reposar en Cristo. Cuando yo creo en Él por la fe, entro a un sábado eterno que es mucho más que tiempo y espacio, como son las 24 horas del séptimo día. Yo entro a la persona de Cristo para siempre. Y no soy rechazado por Él, porque Él es mi sábado, Él es mi descanso, Él es mi reposo de toda acusación de pecado que me pueda traer la ley. Yo entro en Él y reposo en Él. Así que el cuarto mandamiento no me manda a mí ya, venido Cristo, ya no me manda
a hincarme ante un periodo de 24 horas. En eso no hay reposo. Puede haber un reposo de la carne, según ustedes lo quieran ver, pero ese reposo pudiera existir en cualquier día de la semana que yo tome un periodo de 24 horas para descansar. La Escritura dice que la ley es espiritual. La ley no está relacionada en su más profundo sentido al tiempo y al espacio, sino que señala al eterno Cristo, quien cumplió toda la ley a nuestro favor. Por eso la ley es indivisible. No se puede separar. Y esto va a ser muy importante para nuestro estudio de hoy. De tal modo que lo que quiero acentuar acá, recalcar acá, es que el libro del Hecho de los Apóstoles afirma, fundamenta el hecho de que los gentiles, sin ley, sin sábado, sin ley moral, sin ley ceremonial, sin ley civil judía alguna, eran justificados ante Dios por solo escuchar el evangelio que Dios envió a Jesucristo como sustituto de toda la raza humana y puso sobre él todos los pecados de la humanidad para hacer un solo sacrificio entero y así redimir y rescatar a la oveja perdida llamada planeta Tierra y todos sus habitantes. Ese es el evangelio. Bien, entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que el libro de los Hechos fundamenta que los gentiles eran justificados, eran declarados santos y rectos, siendo paganos y siendo pecadores, eran declarados justos y rectos al escuchar el evangelio. El corazón de ellos también ardía cuando escuchaba el evangelio, porque el evangelio es buenas nuevas para todos. Bueno, esa es parte de nuestro paréntesis. Vamos ahora a ver lo que dice esta presunta profetisa, sierva del Señor, espíritu de profecía, testimonios, etc., de el mismo libro de los Hechos y del mismo incidente en el Concilio de Jerusalén que nació con la conversión de Cornelio. Y creo que lo voy a encontrar acá. Primeramente, ustedes me disculpan que estoy divagando, porque cuando me emociono yo voy de un lado para el otro, pero vengan conmigo. Ahorita mismo los voy a llevar al libro El conflicto de los siglos. El capítulo 8. ¿Ok? El capítulo 8, que trata de Martín Lutero. Ojo, el mismo que está dando las conferencias que nosotros estamos repasando. Y el título del capítulo 8 es Un campeón de la verdad. Ese es el título que ella le da a Martín Lutero. Y claro está, cuando uno lee eso, enseguida uno dice dentro de uno mismo, ay, pero Elena de White de la Iglesia Adventista cree en Martín Lutero y que él fue un campeón de la verdad. Pero ojo, con ese titulito allí que ustedes ven, un campeón de la verdad, se mete a Martín Lutero en el bolsillo o en su bolsa de sus muchos escritos. Y lo domina, se adueña
de Lutero y todo lo que dijo. ¿Por qué? Porque ella dice que es el campeón de la verdad. Por lo tanto, después yo no necesito saber nada de Martín Lutero y lo que él enseñó, porque Elena White dijo que era un campeón de la verdad. Pero ojo, es una sutileza para despistar al desapercibido. Es un engaño el hecho de que ella lo llama un campeón de la verdad. Porque lo que enseña White es muy diferente a lo que enseñó Lutero. Lo que nosotros hemos estado escuchando de las conferencias de Gálatas dictadas por Lutero es muy diferente a lo que White enseña. Bueno, vamos a verlo directamente. Vamos a ir acá a el libro. Ay, tal vez esto no me deje ver. Muy bien, gracias, ya lo encontré. En el libro de Elena White, titulado Hechos de los Apóstoles, que forma parte del conflicto de los siglos de toda esa serie, Elena White dice: en una ocasión anterior, Pedro había razonado con sus hermanos concerniente a la conversión de Cornelio y sus amigos, y a su trato con ellos. Cuando relató en aquella ocasión cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, declaró: así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Allí cita a Hechos 11:17. Ahora allí, ella no pasa a explicar cuál es ese mismo don. Pero el contexto es el don de la justificación por medio de escuchar el Evangelio, confirmado por el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo, es el mismo don. Pero ella no explica eso. Ahora, con igual fervor y fuerza, dijo, continuando White, Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. ¿Se dan cuenta? Aquí ella enfatiza cuál es el don. El don es el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Hasta ahora vamos bien, porque ella está citando la Escritura. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muy bien. Ojo, este yugo no era la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo? No era la ley de los 10 mandamientos. Eso lo añade White. Y pareciera que es bíblico, porque lo cita enseguida después de una cita bíblica. Pedro se refería a la ley de las ceremonias que fue anulada e invalidada por la crucifixión de Cristo. Bueno, nosotros ya vimos lo que dice Pablo. Pablo está hablando de toda la ley. No solamente de la ley ceremonial. ¿Por qué no solamente de la ley ceremonial? Porque la ley es una sola unidad. Y si esto fuera cierto, que Pedro se refería a la ley de las ceremonias como el yugo,
y que fue invalidada por la crucifixión de Jesucristo, es decir, porque se cumplieron en la crucifixión de Jesucristo. Pero ella aquí dice, no, los que se oponen dicen que ese yugo también es la ley moral. No, señores, dice ella, no es la ley de los 10 mandamientos. No vamos a seguir a nosotros aquellos como Lutero. Pero ella dijo que Lutero era un campeón de la verdad. Pero aquí ella está contradiciendo a Lutero. ¿Se dan cuenta ustedes? Al dividir la ley entre moral y ceremonial, ella está contradiciendo a Lutero y se está uniendo a la teología católica romana establecida por Orígenes, San Jerónimo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Todos ellos hacen esa misma división entre la ley moral y la ley ceremonial. ¿Para qué? Para que entonces ellos se hacen los dueños de la ley moral. Y hacen con la ley moral todavía causa y método de la justificación. Si les siguen imponiendo el yugo. Porque lo que ella está diciendo aquí es que los gentiles entonces tendrían que estar bajo los requisitos de la ley moral. Y no es así. Como método de justificación ante Dios, no existe ni ley moral ni ley ceremonial. Porque toda la ley, inclusive la ley moral, fue cumplida por la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que reciben los gentiles. Los gentiles reciben una ley cumplida. Los gentiles no reciben la ley para cumplir. Los gentiles reciben a Cristo, quien sobrepasó los requisitos de la ley, y de esa manera son justificados ante Dios. Pero aquí se ve la marca que hay detrás de estos escritos, de todos los escritos, White. La marca es esa oposición a la cruz de Cristo, a que la cruz es suficiente para nuestra salvación, tiene que incluir nuestra observancia de la ley. No solamente la moral, sino toda la ley. Por lo tanto, si lo que White dice aquí, que hay una diferencia, que solamente la ley ceremonial fue abolida en la cruz, invalidada en la cruz, en vano murió Cristo. ¿Por qué? Porque le faltó morir por la ley moral. Le faltó morir por los 10 mandamientos. Eso no lo pudo hacer. Eso lo dejó a nosotros. Y allí ustedes ven esa perversidad en la cual el engaño del enemigo trae otra vez por la puerta de atrás a las obras humanas. Y le quita el poder a la justificación, le quita el poder a la palabra de Dios que no puede mentir. Es decir, Dios dice, yo te justifico por no guardar la ley ceremonial, porque esa quedó invalidada. Ah, bonita gracia, ¿no? Entonces, si quedó invalidada, ¿de qué me está justificando Dios? ¿Me está justificando de no guardar una ley invalidada? Dios me justifica de todo.
de que no puedo por mis propias fuerzas ni con ayuda guardar la ley de Dios en la profundidad de santidad que la ley requiere. De tal modo que ustedes pueden ver aquí esta gran diferencia. No se dejen engañar por el hecho de que White llama aquí a Lutero un campeón de la verdad y se lo mete en el bolsillo, se adueña de Lutero y entonces todo el mundo dice, no, pero claro, Elena White creía en Lutero y lo apoyó y todo, y escribe Lutero en el conflicto de los siglos, cosas muy bonitas. Pero luego se opone a su doctrina, a su enseñanza, a la manera como él rescató la enseñanza de la justificación por la fe de los escritos del apóstol Pablo. De tal modo que entonces White también no solamente se opone a Lutero, sino que ella también hubiera podido llamar a Pablo un campeón de la verdad. Y luego oponerse a Pablo al meter la ley por la puerta de atrás en el Concilio de Jerusalén. Pero el Concilio de Jerusalén fue muy claro. Si el Concilio de Jerusalén hubiera querido apoyar los 10 mandamientos para los gentiles, hubieran dicho que también tienen que guardar el sábado, porque el sábado como cuarto mandamiento obliga a la observancia del séptimo día. Pero el Concilio de Jerusalén no dijo nada del séptimo día sábado. Si el séptimo día sábado hubiera sido tan grande como el mandamiento, como lo asevera la teología adventista del séptimo día, entonces ellos hubieran añadido el sábado. Pero lo que el Concilio de Jerusalén prohíbe es la idolatría, el comer sangre, adorar, rendir sacrificios o comer carne sacrificada a los ídolos y la fornicación. Allí no se incluye la observancia del séptimo día sábado. ¿Por qué? Porque ellos entendían que toda la ley había sido cumplida y que tanto el judío como el gentil tiene sábado, reposo en Cristo. Y algunos de ustedes me han escuchado en videos anteriores que yo he dicho que yo prefiero guardar una milésima de segundo reposando por la fe en Cristo que guardar millones de años de sábados, porque en eso no hay reposo espiritual. Y lo que la ley en el mandamiento del sábado me dice, reposarás en Cristo por la fe. Porque Él es tu reposo. No encontrarás reposo. Por más mandamientos sabáticos y observancias y negaciones que tú te hagas, que dejes el trabajo, que des testimonio de cómo Dios te bendijo por haber dejado el trabajo. Porque para muchos en vez de bendición ha sido una gran maldición dejar el trabajo. Pero esos testimonios la iglesia no los propaga. Propaga solamente esas raras excepciones en que la persona recibió mejor empleo o muchas veces fue empleada por la iglesia misma. Pero Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro reposo. De tal modo que si White y la iglesia adventista de veras creyera que Lutero es un campeón de la verdad, ya hubieran redactado el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por White y hubieran sacado esta frase de acá.
Porque con esa frase de que este yugo no era la ley de los mandamientos, como aseveran algunos que se oponen a la vigencia de la ley, léase Lutero, es lo que ella está diciendo, léase Lutero, a quien ella llama un campeón de la verdad. Ese es un oxímoro como le llaman, son cosas opuestas, contradichas, pero uno repite cosas que se contradicen 1000 veces y las publica y llena el mundo de eso y ya pues se convierten en verdad. Pedro se refería a la ley de las ceremonias. Eso es catolicismo romano, esa es teología romana, inventada por Orígenes, luego sucedida por Jerónimo, Agustín, Santo Tomás de Aquino antes, y fue Lutero que se opuso a esa división. ¿Por qué? Porque Lutero conocía las Escrituras. Lutero no se basaba en los padres de la iglesia, Lutero se basaba en las Escrituras. Aquí White se basa en los padres de la iglesia católica romana. Y todo lo que White dice del papato, del domingo, que nos van a perseguir, que la ley dominical nacional, que la ley dominical mundial, global, y que tenemos que salir a las montañas porque ahí... No, y hoy ya le ponen drones y helicópteros y GPS para buscar a los adventistas guardadores del sábado. Todo eso es una cortina de humo, por favor. Es una cortina de humo para dejar que la teología romana, con su perversidad de las obras humanas en vez de las obras de Cristo, se metan en la fórmula del evangelio. Y es por esa razón que yo he hecho este video. Porque yo sé que hay muchos que me escuchan o que han salido o que están saliendo, que están investigando la doctrina adventista, y no solamente la adventista, porque aquí quiero incluir a otras sectas, porque lo mismo enseñan otras sectas, como los bautistas del séptimo día, y hay otros que no son del séptimo día, sino son dominicales también, que hacen esta misma división de la ley ceremonial y de la ley moral. De tal modo que si eres gentil, y díganme, yo lo soy, porque soy mestizo cruzado no sé cuántas cosas. Tengo, me decía mi papá, indio motilón. Esos indígenas caníbales que vivían entre Colombia y Venezuela. Y quién sabe cuántos otros indígenas. Tengo español, tengo mestizo, tengo también portugués, tengo árabe. Soy gentil. Por allí una hermana cristiana, pobrecita, ¿no? Me quiso alentar un día con el hecho de que mi apellido materno, Cardoso, viene de no sé qué tribu de Israel, y que por lo tanto, teniendo yo el apellido Cardoso, pertenecía a la simiente de Abraham y que por lo tanto era doblemente bendecido. Señor, qué cosa. ¿De dónde sacan esas cosas? Si yo soy bendecido por la obra de Cristo en la cruz, mi sustituto, mi Rey, mi Señor, a quien adoro imperfectamente, lo sé, pero me rindo a Él, porque ganó mi corazón con su palabra, que por medio de su sangre vertida en la cruz, tus pecados y los míos han quedado eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre
del Señor. Y gracias. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, denle like y pongan algún comentario, bueno o malo, sea como sea, en los comentarios del video. Y por favor, dicen de qué parte del mundo están escuchando. La gracia de Dios sea con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén.